La noticia cayó como una bomba justo cuando mi madre terminaba de cortar el jamón de Navidad, el mismo que cada año llenaba la casa de un aroma que, de por sí, era sinónimo de familia. Estábamos reunidos alrededor de la mesa de caoba que había sido testigo de décadas de risas, discusiones y silencios incómodos, la misma mesa que, hace 23 años, ancló nuestra vida en esa mansión colonial, donde las navidades ya no brillaban como antes y las cenas familiares se habían convertido en frías obligaciones, no celebraciones. Mi hermano Carlos apartó la copa de vino con un gesto teatral, como si estuviera a punto de brindar. Pero en lugar de palabras dulces, soltó una frase que pretendía ser un golpe directo: Sofía, tenemos que hablar de tu situación aquí en casa. Levanté la vista de mi plato, donde estaba cortando metódicamente un trozo de jamón en cubos perfectos, un tic nervioso que desarrollé después de años de soportar estas conversaciones familiares. ¿Qué situación?, pregunté sabiendo ya que la respuesta sería un puñetazo en el estómago. Esta casa es de la familia, comenzó mi madre con ese falso tono de preocupación que solo reconocen quienes han sido traicionados. Tus padres ya no son jóvenes y necesitamos espacio para vivir con dignidad en la vejez. Llevas 2 años viviendo aquí sin pagar nada, hija mía. Ya es hora de que encuentres tu propio lugar. Mi padre asintió como un juez que ya hubiera decidido la sentencia incluso antes del juicio. Es por tu propio bien, Sofía. Tienes que aprender a valerte por ti misma. Carlos no perdió el tiempo. El mercado inmobiliario está en auge y esta casa vale una fortuna. Podemos utilizar el espacio de forma mucho más inteligente. Su voz ganó confianza con cada palabra, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Jessica y yo estamos planeando tener hijos, y el dormitorio de arriba sería perfecto para la guardería. Además, la rodilla de papá ya no puede subir escaleras. Tiene sentido para todos. Todos menos yo, por supuesto. En otras palabras, quieres que me vaya para que puedas ocupar mi lugar, resumí secamente. No es así, intentó suavizar mi madre con esa sonrisa tensa de quien sabe que está siendo injusto pero no quiere admitirlo. Es una cuestión práctica. Tienes 31 años, Sofía. La mayoría de las personas de tu edad ya tienen sus propias vidas. Mi padre añadió como si estuviera cerrando un contrato: Carlos tiene 34 años, tiene esposa y una carrera sólida. Está en la mejor posición para ayudarnos en la casa. El mensaje era claro: yo era la hija problemática, la solterona que trabajaba con computadoras, y ni siquiera podía conservar un novio el tiempo suficiente para casarse. A sus ojos, yo era una carga, un explotador de la generosidad de otras personas. Lo que no sabían es que durante los últimos 3 años fui yo quien pagó todos los impuestos de esta propiedad. Que cuando mi papá tuvo un infarto hace 2 años y las facturas médicas comenzaron a acumularse como una avalancha, yo fui quien pagó cada centavo. Que su generosidad al dejarme vivir aquí gratis fue, de hecho, mi generosidad al dejarles seguir viviendo en mi casa. ¿Cuánto tiempo tengo para irme?, pregunté con una calma que me sorprendió. Estamos pensando en hasta Nochevieja, respondió Carlos, como si me estuviera haciendo un favor. Tienes una semana para pensar en algo. ¿Una semana? En plena temporada navideña, cuando los alquileres decentes son escasos y caros como el oro. La fecha límite no fue accidental, fue una trampa verme desesperada, rogando por más tiempo, agradecida por cualquier migaja. Pero en lugar de llorar, cogí mi móvil. El silencio que se hizo fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo jamonero. En nuestra familia contestar el teléfono en la mesa era casi un crimen de lesa majestad. ¿Con quién estás hablando?, preguntó mi madre con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Levanté un dedo pidiendo silencio mientras respondían la llamada. Seguridad Martínez, soy Sofía Martínez. Necesito un equipo en la dirección de Oak Drive de inmediato. Un descanso. Invasión ilegal. La familia Martínez, Carlos Martínez, Richard Martínez y Elena Martínez, deben ser retiradas de la residencia principal dentro de 1 hora. Otra pausa. Sí, todos ellos. Están en el comedor ahora. Colgué, coloqué mi celular al lado del plato y retomé el ritual de cortar la carne, como si nada hubiera pasado. El silencio duró casi 1 minuto completo. Carlos me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mi madre parecía perdida, como si alguien le hubiera robado el guión de la escena.
Mi padre parpadeaba constantemente, su mecanismo de defensa ante situaciones estaba fuera de control. Sofía, ¿qué fue eso? Finalmente logró tartamudear mi madre. Llamé a seguridad para sacarlos de mi propiedad, respondí sin levantar la vista de mi plato. ¿Tu propiedad? Carlos se rió, pero el sonido fue forzado, como el de un motor ahogado. Esta casa ha pertenecido a la familia durante más de 20 años. Solo porque vivas aquí no significa que sea tuya. En realidad significa que sí, dije mientras sacaba de mi bolso una carpeta que llevaba conmigo durante semanas. No porque estuviera esperando ese momento exacto, sino porque, hace mucho tiempo, ya había decidido cómo revelar la verdad. Abrí la carpeta y deslicé el primer documento sobre la mesa, la escritura de propiedad, con mi nombre estampado como propietario. Esta casa se vendió hace 3 años cuando dejaste de pagar la hipoteca, le expliqué, mirando directamente a mi padre, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿Nunca te has retrasado en un pago?, tartamudeó. Por supuesto que llegaron tarde. En marzo de 2021, cuando empezaron a llegar las facturas médicas. 6 meses de mora y el banco estaba listo para ejecutar la hipoteca. Pero nunca perdimos la casa, mi madre protestó débilmente. Porque se lo compré al banco, revelé, pasando la página para mostrar el acuerdo de compra y venta entre el banco y Martínez Holdings LLC, mi holding. Pagué $847.000 para mantenerlo en la familia. Carlos cogió los papeles y los hojeó con manos temblorosas. Eso es falso. No tienes ese dinero. ¿Con qué trabajas? ¿Diseño? Algo así. Ciberseguridad, corregí. Mi empresa tiene contratos con 17 corporaciones Fortune 500 y 12 agencias gubernamentales. Los ingresos del año pasado fueron de $42 millones. El número flotaba en el aire como una bomba de tiempo. 42 millones, repitió mi padre, como si las palabras pesaran toneladas. Asqueroso, no líquido, aclaré. Pero sí. Eso es imposible, insistió Carlos, pero la convicción había desaparecido de su voz. Si tienes todo ese dinero, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué conduces ese auto viejo? ¿Por qué te vistes como si lo hubieras comprado todo en una tienda de segunda mano? Sonreí amargamente. Estas son preguntas que me he hecho durante mucho tiempo. ¿Por qué mantener esta fachada? ¿Por qué dejarte pensar que yo era la hija problemática, la necesitada, cuando podía comprar y vender a cada uno de tus amigos sin pestañear? Miré a cada uno de ellos uno por uno. Porque quería saber quién eras realmente. Quería saber si me valorabas como persona, o simplemente como alguien a quien podías controlar. La verdad era más compleja, por supuesto. Pero eso fue suficiente para una cena de Navidad. Mi historia no comenzó con un plan maestro. Yo era analista de ciberseguridad en una empresa mediana cuando identifiqué una falla crítica en el sistema de un cliente, una infracción que podría costar millones. En lugar de simplemente informar el problema, desarrollé un protocolo completo que no solo solucionó ese defecto, sino que también protegió al sistema contra toda una clase de ataques similares. El cliente quedó tan impresionado que me contrataron para hacer lo mismo en todas sus plataformas. Después me remitió a la central. Luego a los socios. En 18 meses, tuve más demanda de la que podía satisfacer solo. Empecé a contratar especialistas, a escalar operaciones. El dinero empezó a llegar como un torrente. La ciberseguridad no es glamorosa, pero es esencial. Y las empresas pagan fortunas a quienes pueden mantenerlas a salvo de amenazas que ni siquiera pueden ver. Mientras me veían como la hija que trabajaba con computadoras, yo estaba construyendo un imperio. Y al mismo tiempo brindarles la vida que creían apoyar. Ahora, mirando los rostros asombrados frente a mí, me di cuenta de que había aprendido la lección. Quizás no de la manera que esperaba. Pero en cierto modo nunca lo olvidarían. Porque nunca preguntaron. Y no fue por falta de oportunidades. ¿Cuántas veces en cenas como esa he soltado detalles sobre proyectos complejos, clientes de alto perfil, viajes internacionales para resolver crisis de seguridad? ¿Cuántas veces he mencionado, entre boca y boca, que acababa de firmar un contrato de 7 cifras o que mi equipo había frustrado un ataque que podría haber hecho caer una bolsa?
Escuchaste, asentiste con esa sonrisa condescendiente de qué lindo, nuestra Sophie trabaja mucho, y luego cambiaste de tema para hablar de las vacaciones de Carlos en Europa o de la renovación de la cocina que nunca despegó. Preferías verme como la hija que se las arreglaba, el eterno personaje secundario de la narrativa familiar, la persona que arreglaba el wifi cuando había un problema, que explicaba cómo usar el nuevo celular de papá, que debe estar muy ocupada con esto de la oficina en casa. Nunca cuestionaron por qué a mis 25 años, ya tenía oficina en 3 países. Nunca te resultó extraño cómo sin un salario fijo aparente, lograba pagar facturas que tú mismo no podías afrontar. Pensaron que era suerte. O peor, que fue temporal. Y ahora, cuando la realidad ha llamado a la puerta literalmente, ¿quieres hablar? ¿Quieres entender? El tiempo para eso ya pasó. No cuando te necesitaba, no cuando papá se enfermó y mamá lloró en el baño pensando que no estaba escuchando, no cuando Carlos me miró de arriba a abajo como si fuera una carga. Elegiste subestimarme. Elegí protegerme. ¿Y qué quieres que hagamos ahora, Sofía? La voz de papá temblaba y por primera vez en años sonaba pequeño. No como el patriarca que decidió todo, sino como un hombre que finalmente se dio cuenta de que había perdido el control de una historia que creía dominar. Nada, respondí secamente. No quiero que hagan nada. Quiero que lo entiendas, la hija que conociste era una ficción conveniente. Una versión editada de mí mismo, que sirvió para no sacudir la imagen que tenían de sí mismos. No me criaste para ser fuerte. Me criaron para ser útil. Y fui. Pero la utilidad tiene fecha de caducidad. La oí respirar al otro lado de la línea, pesada, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Tal vez fue la primera vez que mamá lloró por mí, no por lástima ni por frustración, sino porque finalmente vio la magnitud del daño. Te queremos, Sofía, susurró como si eso pudiera arreglar algo. El amor no se mide con palabras, mamá. Se mide en acciones. Y el tuyo siempre fallaba la prueba. Cerré los ojos sintiendo el peso de esa verdad. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que gestionar. Y a diferencia de ti, yo no vivo de apariencias. Colgué antes de que pudiera escuchar más excusas poco convincentes. Miré por la ventana, el sol de la mañana iluminaba el jardín que había renovado 2 años antes, pagando préstamos a un paisajista que de hecho trabajaba para mí. ¿Las rosas que tanto elogiaba mamá? Elegido por mí en una guardería en Francia, durante un viaje de negocios que pensaron que era un retiro espiritual barato. Cogí mi móvil y le envié un mensaje a David. Envía al equipo de regreso mañana. Quiero que se actualice el sistema de seguridad, se cambien las cerraduras y se reinstalen las cámaras. Y dile al personal de limpieza, este lugar va a brillar como nunca antes. Porque, después de todo, esta casa no era solo una dirección. Era el símbolo de todo lo que había logrado sin necesidad de su apellido. Y por primera vez ella sería solo mía, sin culpa, sin deudas emocionales, sin la sombra de una familia que solo supo verme cuando ya era demasiado tarde. Si realmente quisieran encontrarme, tendrían que aprender a tocar la puerta. Y esta vez sería yo quien decidiría si abrirme o no. Un descanso. Porque estábamos tan obsesionados con imponer nuestra versión de lo que debería ser una vida exitosa que nunca nos detuvimos a ver la tuya, real, construida con tus propias manos. Casi sonó como una disculpa. Y en cierto modo, lo fue. Mamá, no te dije todo esto para humillarte ni para presumir. Me cansé de que me trataran como a la oveja negra de la familia, cuando en realidad fui yo quien mantuvo la línea todos estos años. Silencio. Un suspiro tembloroso. Fuiste tú. Todo este tiempo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque cada vez que intentaba hablar de dinero u ofrecer ayuda, ustedes me interrumpían. Dijeron que todo estaba bajo control. Que mi opinión no era necesaria. Solo queríamos protegerte. ¿De qué? ¿Admitir que la familia necesitaba ayuda? ¿Para dejarme hacer algo realmente útil? El silencio volvió, ahora más pesado. Estábamos equivocados, admitió finalmente mi madre con la voz quebrada. Mal en todo. Sí, respondí sin amargura. Equivocado. ¿Y ahora? Buena pregunta. Gasté tanta energía para llegar a esta conversación, para enfrentar lo que siempre se evitó, que no me detuve a pensar en las consecuencias.
Ahora descubrimos qué tipo de relación queremos realmente. No nos basamos en mentiras ni en apariencias, sino en quiénes somos realmente. ¿Y la casa? Es mi casa. Hace 3 años. Si quieres vivir aquí, podemos negociar las condiciones. Real. Con conversaciones francas, límites y expectativas claras. Lo queremos, dijo. Entonces hablaremos. Pero no hoy. Hoy por primera vez en 3 años, solo quería disfrutar del silencio en mi casa. La semana siguiente tuvimos las conversaciones que siempre deberían haber sido. Largo, difícil, sobre suposiciones, dinero y lo que significaba ser una familia. Para Carlos fue lo más doloroso. Su autoestima se basaba en la idea de ser el hijo exitoso, mientras que yo, la hermana menor, era quien necesitaba apoyo. Descubrir que yo era quien mantenía a la familia mientras él enseñaba responsabilidad financiera fue un golpe brutal para su ego. Pero lo superamos. Con la ayuda de un terapeuta especializado en conflictos familiares relacionados con el dinero. Porque, después de todo, mi empresa de ciberseguridad no era el único secreto de esta familia. El dinero lo había redefinido todo, cómo nos veíamos a nosotros mismos, cómo nos tratábamos unos a otros. Tuvimos que reaprender a relacionarnos unos con otros en esta nueva realidad. 6 meses después, mis padres regresaron a la casa. No como propietarios, sino como inquilinos, pagando un alquiler simbólico. Fue su decisión. Quiero sentirme que estoy contribuyendo, no como alguien que recibe limosna, dijo mi padre. Yo respetaba eso. Carlos compró un apartamento más pequeño de lo que soñaba, pero que podía costear. Él empezó a recomendar clientes a mi empresa y yo, a mi vez, contraté sus servicios como consultor financiero. Poco a poco lo profesional se volvió personal. La cena de Navidad que terminó con la expulsión de los guardias de su propia casa se convirtió en una historia que contamos todos los años. El día que todo cambió. El día que por primera vez dijimos la verdad. El día que entendamos que el amor sin respeto no es amor. Ahora, cada vez que nos reunimos alrededor de la misma mesa de caoba, en esta casa que es indiscutiblemente mía, recordamos, los mejores regalos no son los que están desenvueltos. Estas son las verdades que finalmente tenemos el coraje de decir.